Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Padilla. Yo le voy a comentar a ella, aclararle algo, porque es que cuando uno va a hacer un aprovechamiento, primero tiene que saber para quién va, a quién se le va a vender. Y si no tiene, la clave es clasificar la madera. La que va para pulpa, la que va para cerrío y todas las que me dé el bosque en el momento que estoy haciendo el aprovechamiento. En el caso de nosotros que trabajamos teca y acacia, nosotros en el caso de la teca particularmente, la de diámetros menores de 14 centímetros se va para pisano. Se la vendemos a pisano para chip, para tableros aglomerados. Entonces la de 14 en adelante también tiene otra clasificación. De 14 a 18 tiene un valor. Nos las están comprando unos señores que la mandan para la India para palillo. O sea, esa la convierten en palillo. Y la de 18 en adelante sí ya va para piso, para enchapado. Entonces la clave es clasificar la madera y para saber para qué cliente se la voy a vender. Otra cosa, dentro de los aprovechamientos tenemos que tener en cuenta tratar de llegar a la eficiencia, porque si yo la voy a enviar para Barranquilla o para Cartagena, se tiene que ir en una mula, ¿cierto? En el caso de madera rolliza, nosotros no dimensionamos madera en bosque, sino se manda rolliza para el puerto de Cartagena. Entonces, ¿qué hacemos? Si va la troza, la cortamos de 5,90 para que entre al container, porque el container tiene 6 metros. Y cuando va para la mula, que va para pisano, para la planta de aglomerados, nosotros la cortamos de 2,40 para hacer 5 arrumes, porque la mula mide 12 metros. Entonces a 2,40, 5 arrumes te da 12 metros exactos. Entonces así hacemos nosotros el aprovechamiento. Otra cosa que tenemos es que empezamos trabajando con motosierra 660, es una motosierra muy grande para diámetros pequeños, una espada de 90 centímetros. Ahí se pierde eficiencia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a buscar la máquina apropiada para tener menos costos, para que el operario sea más versátil. Entonces trabajamos con la 381 y nos ha dado muy buenos resultados porque se bajan los costos. Entonces, en un aprovechamiento hay que tratar de bajar los costos lo más que se pueda, porque si no se van todos en el aprovechamiento y no hay utilidad. Muchas gracias. Gracias. De la experiencia que yo he tenido, la madera en pie viene a ser, o tiene el valor o el costo, es un costo residual. A la final las industrias o los compradores tienen un precio de lista, por decir así, y el valor en pie es simplemente el valor residual del transporte, de la cosecha, del trozado, del cargado, y queda el valor en pie. Entonces, un poco cómo se puede presionar para que los valores de en pie suban y no sea solo el valor residual de la cosecha, transporte. Bueno, como para comentarle que sí tiene toda la razón, la madera en pie es el valor residual. O sea, los costos se dividen en tres: madera en pie, aprovechamiento y transporte. Por lo tanto, cuando uno, y pensando aquí en nuestro contexto, piensa en madera plantada, por ejemplo, en, no sé, Puerto Gaitán, piensa uno ahí y lo cruza con el precio de transporte de tonelada, que podremos estar hablando de unos 120.000 pesos, 130.000 pesos tonelada para ponerla en Bogotá. Estamos seguros que el primero que sufre el golpe es la madera en pie, ¿sí? Luego viene el aprovechamiento, donde el grado de dificultad y la mecanización que requiere ese aprovechamiento, de acuerdo a la pendiente y de acuerdo a las condiciones donde se ubica la plantación, también entra a jugar un papel y vuelve a golpear la madera en pie. ¿Cómo
¿Cómo hacerlo? Se han hecho algunas discusiones en algunos momentos, y un caso es, por ejemplo, el certificado de incentivo forestal, en el cual no debe ser mirado con los mismos ojos la plantación que se establece, no sé, a 2 horas de aquí de un centro poblado como Bogotá respecto a la que se está plantando en Bichada, en Puerto Carreño, a otras distancias. ¿Por qué? Por el costo nomás de transporte de insumos, de materiales, de equipos, y transporte luego de regreso, si es para retornar a Bogotá una madera, se entraría a mirarlo por este lado. Bueno, yo les voy a comentar una experiencia en el caso de la teca. Digamos que hoy en día se cree comúnmente, y aquí lo vemos en esta presentación, digamos que la teca tiene un precio pues enorme, y que las utilidades a partir de la teca pues son muy altas. Pero digamos, la teca cara en el mundo es la teca del bosque natural de su lugar de origen, que es la India, que es Birmania, ¿sí? El resto de las tecas en el planeta, Colombia, Ecuador, Panamá, posee características, digamos, que distan mucho de lo que es la teca de bosque natural. Y esas características, digamos, hacen que el valor de la teca de plantación caiga con relación a la teca de bosque natural. O sea, obviamente, tiene que caer. Hoy en día se cotiza una rastra de teca localmente en una región donde se plante teca por el orden de 200.000 pesos, ya en bloque. Teca mal cortada, con motosierra, teca con todos los nudos, con pudriciones, con rajaduras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son 200.000 pesos, una rastra. Eso nos está dando más o menos metro cúbico, 1.100.000, 1.200.000 pesos en bloque. ¿Sí? Pues hay que ajustar los niveles de aprovechamiento de árbol en pie a troza y de troza a bloque. O sea, hay que aplicar ahí 2 factores de aprovechamiento. El ejemplo específico es el siguiente. Alguna vez un señor de Granada Meta, donde hay teca en cercas vivas, hay teca de plantación, etcétera, etcétera, me abordó para, en nombre de una empresa, le compráramos los árboles de teca. El señor había consultado en internet que la teca tenía un valor alto, porque un señor japonés había llegado a su finca y le había dicho que tenía una mina de oro en su finca, con unos árboles de teca que su abuelo había sembrado hace unos 20 o 30 años. Con esa expectativa, digamos, el señor me buscó y le dijimos, bueno, vamos a hacer un negocio, voy a evaluar su teca y voy a ver si se la puedo comprar o no. Entonces él no era un reforestador, simplemente tenía unos árboles en su finca. Esos árboles eran una cerca viva, primer problema. Cuando llegamos a hacer la evaluación, efectivamente unos árboles muy bonitos, muy grandes, corpulentos, ramificados a gran altura, unos diámetros del orden de 80, 90, hasta 1 metro, a la altura del pecho, unos árboles hermosos, pero con un pequeño problema, atravesados desde 1,80 hacia abajo de alambres. O sea, una situación totalmente ridícula, porque si un bloque de eso se mete una máquina, en mi caso tenía una sierra que costaba algo así como 1.500 euros, pues es una situación desastrosa. O sea, vale más el daño o la reparación de la herramienta que lo que uno puede ganar por teca. Hicimos el inventario, descontamos, digamos, la madera que estaba dañada, obviamente, hicimos un cálculo aparente, cortamos un árbol, uno o 2 árboles, no me acuerdo muy bien, evaluamos la calidad de la teca como tal, era una teca ya pasada. Este modelo, a partir de cierto turno para cada especie, debe empezar a declinar los rendimientos. No puede ser que entonces yo dejo 30 años y se va a multiplicar. El rendimiento llega a un punto alto y ahí empieza a declinar. Entonces el modelo tiene que tener esa limitante. Esta teca ya se había pasado, por lo tanto ya había empezado a sufrir procesos de degradación de la madera en pie. La madera se pudre cuando se pasa, se le pudre el corazón y de ahí empieza a pudrirse hacia afuera. Entonces eso hay que descontarlo y eso afecta mucho el rendimiento de la industria. El caso es que una vez hecho el inventario de los árboles, una vez hecho el presupuesto de cuánta madera podía salir, nos fuimos al otro extremo, y el otro extremo nos lo daba el mercado. En este momento, digamos, la teca se vende más cara en Colombia en forma de deck. ¿Qué es un deck? Es una tarima que se coloca para uso exterior. Los apartamentos, estratos 5, 6, casi todos tienen en este momento un espacio, una terraza, sobre la cual se colocan tarimas de deck, de teca, y tienen un alto valor. Ese valor está oscilando alrededor de 5 o 6 millones de pesos al metro cúbico. En el mercado uno hace la conversión y eso le da metro cúbico macizo. Entonces uno tiene que devolverse, digamos, desde el sector de la transformación y del mercado. Se devuelve y dice, si eso vale, pierdo tanto en la remanufactura, pierdo tanto, remanufactura eficiente,
pierdo tanto en secado, secado eficiente, pierdo tanto en aserrío, aserrío eficiente. Cintas delgadas, concientización a todo nivel, políticas, etc. Y dice, la materia prima se puede pagar hasta tanto, manteniendo un valor de utilidad pues razonable. Se puede pagar a tanto, esa es la conclusión del que compra madera. Puedo pagar hasta tanto. En ese momento el valor que me dio por metro cúbico de madera en pie de teca era 165.000 pesos, no metro cúbico. Y era el metro cúbico que saliera de la finca. No podría pagarse más por la calidad de la teca. Entonces miren el contraste. Se vende rastra a 200.000 pesos, que significa un volumen o un valor por metro cúbico de 1.100.000, 1.200.000. Pero para esas tecas que estaban allá en pie, que estaban atravesadas con alambre en la mitad, que tenían pudrición en la parte central, que ya estaban pasadas, pero no se podía pagar más que 165.000 pesos metro cúbico. Entonces esa es la situación de los industriales. No es que el industrial sea, digamos, un michicato o que sea un ineficiente, entonces que paga la madera bajo para tener más utilidad, sino es lo que el mercado le dicta en función del precio del producto final. Y no estoy hablando de un producto final que valga 1 o 2 millones de pesos metro cúbico, 5 millones de pesos metro cúbico que valía en ese momento la madera para DETS, que es hoy uno de los productos de mayor valor agregado para comercialización a gran escala en el país. Yo pienso de que estamos yéndonos a la pulpa, pero en el caso de nosotros allá en Córdoba, nosotros vendemos la madera de pulpa, solo la madera que no tiene un valor comercial. Por eso lo importante es clasificar la madera. ¿Cuál madera se vende para pulpa? Aquella de entresacas menores de 10, de 14 centímetros, que me está dando de pronto generando unos ingresos para hacer el beneficio de la misma plantación. De pronto no me genera ingreso o utilidad, pero yo le estoy haciendo la labor que tengo que hacerse a la plantación. Entonces, para mí sí es una utilidad, porque peor es botarla, peor dejarla ahí. Es mejor yo hacer la labor que tengo que hacer, la parte silvicultural, la cultivo, y no dejarla ahí. Entonces, para mí tiene un valor, en vez de tirarla ahí, y de pronto se me viene un problema fitosanitario en la misma plantación, y entonces yo, por el caso de nosotros, se la vendemos a Pisano. Pisano nos compra desde 8 centímetros de diámetro en adelante y nos las paga 130 puestas en la planta de allá de Malambo. Entonces, ¿qué hago yo? Me salen 120. Yo digo, si empato los costos, tengo utilidad, porque estoy haciendo la labor que tengo que hacerle a la plantación. Bueno, ingeniera Ángela, esa es es muy complejo el escenario que estás planteando, pero pues a mí me queda en la cabeza de lo que dijiste, el tema del mercado y precios. Yo creo que los precios no puede haber una entidad que regule precios. Creo que los precios los define el mercado y se hacen de manera libre, ¿no? Los abogados tienen tablas de precios, pero esas tablas de precios son más altas que lo que realmente el mercado dice o lo que se da en la realidad. Y el mercado cambia todos los días, por eso es muy difícil pues plantear un listado como unos mandamientos, pues muy seguramente eso no se va a cumplir, ¿cierto? Con relación al tema de las maderas de pequeñas dimensiones, o sea, sí, uno procesa en un aserrío una troza, la troza sale un mix de productos, cada producto tiene una calidad diferente, y dentro de esas calidades hay un concepto, un ítem que se llama longitud, espesor, ancho. Esas longitudes pequeñas se puede manejar, ¿por qué? Porque finalmente provienen de árboles maduros, pero uno en un mismo árbol, así tenga 20 años de edad, pues tiene madera de 20 años, que es la que está en la parte baja al centro, esa es la que tiene 20 años, el resto de la madera tiene 19, 18, 17, y hay madera de un año menos, hay madera del día de hoy que se está formando, y esa madera normalmente es la que está en la punta, la que está en las ramas, la que está en la parte exterior, si estoy hablando de una latifoliada. Entonces no es que yo tenga madera madura porque digo que tengo un árbol de 20 años, no señores. Ese árbol tiene diferentes tipos de madera y hay que clasificarla. En latifoliadas normalmente uno, ¿qué hace con los costeros si uno tiene un aserrío? Los puede vender como pulpa siempre y cuando los costos de transporte den. ¿Cuál es la norma? Que el sitio que me compra la pulpa está a menos de 60 kilómetros, si yo mismo la voy a transportar. Tengo entendido que Cartón Colombia lleva pulpa desde Cundinamarca hasta el Valle. ¿A qué costo? No sé, pero debe haber un sacrificado y seguramente porque el transporte vale y seguramente va a ser el quien vende, ¿cierto? Porque son plantaciones normalmente que su valor en pie es cero. Es increíble.
plantaciones hoy que se aprovechan que el valor en pie es cero. Y los valores que se asumen, ¿cuáles son? El valor se agrega es que porque se apea, porque se transporta y bueno, se tiene una utilidad. Pero en sí como tal, muchas plantaciones, la gente lo que dice es: necesito el terreno libre para hacer un proyecto inmobiliario, necesito el terreno libre para montar agrícola o pecuario, no sé, bueno. Pero en muchos casos la madera es cero, como pasa en el bosque natural, la madera en pie vale cero. Entonces esa es una situación bien compleja. Y creo que todos estamos de acuerdo en que el tema de la clasificación es fundamental para acceder a valor. Pero uno no puede clasificar madera pues teniendo 50 hectáreas, ¿cierto? O sea, es muy difícil. Pero 20 sí, o 40 o 100 personas teniendo pues, ese un número de hectáreas pequeñas, tal vez podemos hacer la diferencia y acceder ya a un tipo de mercado. Pero eso implica un esfuerzo grande. ¿Que se puede hacer? Nosotros podemos hacer eso. Y eso es lo que va a marcar. Ayer preguntaban acerca del PLC. Decíamos, sí, tenemos que asociarnos y mirar a ver y cuál es la estrategia conjunta y demás, con reglas claras. Pero es difícil, pero pues hay que hacerlo, hay que meterse. ¿De qué forma? Pues no sé. ¿Quién lo va a liderar? Pues yo creo que es el sector privado. Realmente el sector público lo que tiene que hacer es mandar una semilla. Esa semilla crece y después la coge el sector privado y la explota. ¿Sí? Hace que rinda más. Pero es una situación bien compleja. Bueno, yo creo que también hay algo importante y es que hay que asumir responsabilidades, ¿no? Asumir responsabilidades en los diferentes eslabones de la cadena, desde la producción, la transformación y la comercialización. Cuando yo acompaño una iniciativa en particular de un proyecto de establecimiento de X plantación, debo ir más allá del establecimiento y dar bien sea el acompañamiento, la información necesaria para que se conecte con ese siguiente eslabón de la cadena en cuanto al aprovechamiento, y de igual manera que se conecte con el de comercialización. Y en eso las cadenas juegan un papel importante en el tema de articular y generar esos espacios de comunicación donde no suceda lo que aún sucede, y es que el propietario de una plantación puede ser pequeña, de 20 hectáreas de pino, por ejemplo en la sabana de Bogotá, que cada vez está más escasa. Teniéndola en pie, aún es increíble que aún contemple la posibilidad de venderla en pie, simplemente por falta de información y de tener al alcance una serie de alternativas que le permitan decir a él: oiga, yo soy capaz de yo mismo clasificar mis productos, transformarlos y ponerlos en un aserrío que puede estar detrás de la finca donde tenía su plantación. Entonces es un tema de asumir responsabilidades y de comunicación. Muchas gracias. Bueno, mirando el tema de discusión pues de la venta de madera en pie, yo pensaría que, bueno, partiendo de una experiencia que tuvimos en el programa de familia Guardabosques en Santander, allá toda la gente todos los beneficiarios eran pues lógicamente excoqueros, y estas familias nos dieron una muy buena experiencia, que ellos iniciaban su valoración de costos no con los estándares que encontraban, ni discutiendo pues que este es el valor o este no es el valor, sino ellos partían al revés. Hacían una gestión de costos en donde aprovechaban, como hablaba ayer el ingeniero Vallejo, los micromercados de algunos sectores regionales, tenían otros mercados nacionales, hacían una red de mercadeo en esa gestión de costos para obtener insumos de buena calidad. Aparte de eso, montaban un plan de inversión dentro de una gestión de mercados locales, ¿ya? Lo cual pues les arrojó muy buenos resultados, porque digamos que entraron yo no sabría decirlo ahí, no soy economista, pero entraban como a jugar un riesgo, ¿cierto? Pero lo supieron manejar. Yo diría entonces que toda esta discusión que estamos realizando, que es muy buena y muy nutritiva para el sector,
deberíamos tratar siempre de partir de esa gestión directamente, porque vemos o uno escucha dentro del sector, venga, ¿cuánto vale la hectárea? ¿A usted cuánto le cuesta? ¿A usted esto? Venga, no, partir como, por ejemplo, lo que pasa con las corporaciones autónomas. Fijan una tabla, allá en Santander vale 2.900.000 para instalar una plantación, eso es mentira, ¿ya? Eso es mentira porque no vale eso. Vayámonos para Barranca Bermeja, nada más el jornal vale 35.000, 40.000 pesos, ¿ya? Entonces, digamos que esa inquietud la dejo ahí un poco, ¿no? Teniendo en cuenta de unas experiencias que se tienen ahí y pues como la que nos mostró esta gente, ¿no? Que trabajaron como hormiguitas en esas gestiones y luego sí arrancaron su tema. Entonces, pues, quería como para entrar en el tema de discusión. Gracias. Bueno, si nosotros partimos que el precio de la madera en pie puede estar asociado, más allá de los costos de establecimiento, a una buena gestión en temas de mercadeo, digamos que todos deberíamos estar apuntándole a eso. ¿Cuál es el escenario donde uno mejor puede colocar la madera? Acabo de pasar la feria y vi empresas que están haciendo con la madera de Acacia Magnum, que era una madera en la cual yo no creía, y tengo que ser sincero en eso, yo hace 10 años no creía en esa madera, pero ya hoy, después de verla, de asesorar a empresas que están trabajando Acacia Magnum, digo, es una madera del carajo. O sea, ¿qué otra madera en Colombia, en un turno tan corto, o sea, puede representar esos beneficios? Sí, se está creciendo. Está creciendo, digamos, el background, el know-how también, digamos, estamos aprendiendo a trabajar la Acacia Magnum, o sea, pero se están viendo resultados. Y tenemos al productor, que es reforestador de madera de Acacia Magnum, que se trata de integrar verticalmente ahí a las malas, ¿cierto? Monta su unidad de transformación, digamos, trata de buscar algún negocio y puede verificar que por su posición geográfica, por la situación económica que vive el país y su situación de negocios hoy, pues que puede ser que la estiva sea un producto interesante para vender la Acacia Magnum. Y hace estivas en la Acacia Magnum y las vende, y uno pregunta, bueno, ¿a cómo está vendiendo el centímetro cúbico? Que esto aquí, pues digamos, más allá del metro cúbico, en la industria hay que empezar a hablar ya del centímetro cúbico, porque en la industria cada milímetro que se bote cuenta. Entonces, yo hablo del centímetro cúbico. Y cuando uno escucha que se vende el centímetro cúbico por el orden de 6, 60, 70, 80, hasta 90 centavos, digamos, que eso es menos de 1 millón de pesos metro cúbico, ya procesado y demás, uno dice, ¿cómo hacen? ¿Será que está tratando de gestionar su materia prima a las malas, saliendo de él como en un proceso de desesperación? Mira uno otras empresas, digamos que por un poquito de mayor gestión comercial, está instalando pisos de Acacia Magnum fuera del país y lo está vendiendo a como un producto de altura, con valores mayores a las mejores maderas nativas de bosque tropical instaladas en piso, por ejemplo, en el país. Entonces uno dice, tiene que ver mucho la gestión comercial en el tema del valor de la madera en pie. Tiene que ver mucho eso. Si yo me devuelvo en las cuentas, pues obviamente me tiene que dar. Hay un piso. ¿Cuál es ese piso? Al menos mis costos, como lo decía usted, llegar al punto de equilibrio. Pero el problema es cuando uno trabaja estas cifras, digamos, con valores presentes, pues sí, son buenos ejercicios teóricos, pero las inflaciones son reales. Los costos de oportunidad en el mercado de capitales también son reales. Las tasas de interés en los bancos, sí, bueno, pueden decir, el Banco Central, la meta es llegar este año a 5 puntos, a 5.75. Pero eso sigue siendo alto. Cuando uno mete eso en una tasa de interés compuesto, eso se crece exponencialmente. Fácilmente 400 millones de pesos de inversión a una tasa efectiva anual del orden del 12 o 13% que nos parece baja, representan después de 20 años, cobrando por periodos mensuales, perfectamente es una cifra que llega a 2.000 millones de pesos. O sea, eso no es algo oculto. Y nuestros puntos de equilibrio, o nuestros valores netos, cuando calculamos ingresos y costos, pues no tienen que ser ajenos a esas dos realidades, al IPC o a la inflación y a las tasas de interés. Hay que incluirlas y no es una situación complicada. No todos debemos ser expertos en el manejo de esas cifras. Para eso existen los asesores y la gente que sabe de esos temas. Y una consulta, contrata a alguien, esa consulta, no sé, no va a costar millones, ¿cierto? Va a costar mucho menos, pero sí nos va a aclarar mucho el panorama sobre cómo va nuestro negocio y hacia dónde tenemos que apuntar.
Ahora, una realidad, ¿cuál es? Si yo quiero acceder a mercados que me paguen bien por la madera, primero pues tengo que ubicarlos. Y segundo, tengo que hacer una muy buena gestión de materia prima. Y es más fácil hacer gestión de materia prima cuando tengo materia prima de calidad en pie a cuando no la tengo. Entonces yo creo que hacia allá es donde debemos apuntar. Ese es el camino. Entonces son varias acciones conjuntas. Ahora, si yo soy dueño de una reforestación, yo como dueño estoy pensando ya en transformar. Y como dueño estoy tratando de gestionar mercados, pues muy seguramente ninguna de las tres cosas las voy a hacer bien. Tengo que concentrar o tengo que delegar cada una de esas funciones en cada uno de los eslabones que planteaban acá. Entonces, cada eslabón es muy complejo. Entonces hay que abordar adecuadamente pues, los objetivos que tenemos como reforestadores. O somos reforestadores y transformadores, o somos reforestadores, transformadores y vendedores de madera. Creo que las tres cosas va a ser muy difícil hacerlas bien conjuntamente. Yo quiero agregar algo. Dentro de la producción forestal tiene que ir adherida a un buen técnico. Si aquel buen técnico no es el que solo se dedica a sembrar el cultivo, a hacerle las recomendaciones al dueño de la plantación. Aquel buen técnico es aquel que lo ayuda a que produzca, lo ayuda a hacer las conexiones, siquiera para que también él pueda comercializar el producto y mirando bien qué posibilidades hay de asociarse, o sea, tratar de orientar a los productores, porque muchos de los productores son a veces ganaderos, vienen de otra actividad. Entonces, si nosotros no, como técnicos en el sector, no nos colocamos la chaqueta y empezamos a tocar puertas, así como lo hace el doctor Enrique, como lo están haciendo muchas empresas acá, porque aquí de los primeros interesados en el sector, que por ser su profesión ha tratado de incursionar en mercado y de buscar capacitaciones, de mejorar nuestro sistema de producción forestal. Entonces así debemos entre todos aportar un granito de arena y gestionar y buscar y tratar de unirnos. O sea, esto es de unión y la unión hace la fuerza. Nosotros en Colombia estamos hablando de que sí tenemos una gran potencia forestal, pero ¿cuántas hectáreas tenemos? Nada, no hay 300.000 hectáreas en Colombia, y de las 300.000, Cantón Colombia se queda con el 50% y Pisano se queda con el otro. Entonces los que estamos en el otro eslabón tenemos que buscar otra fuente de tratar de buscar un valor agregado al producto o de posesionar el producto como uno de los eslabones que tiene para el desarrollo de nuestra economía. Entonces el consejo que le doy es: no solo vamos a orientar al productor a que produzca madera y entonces pues ¿cómo lo vas a vender? O orientarnos en el sistema de producción. ¿Para qué vamos a producir? Si es para hacer ríos, si es para pulpa, y tratando de orientarnos, porque ahí es donde es la clave, porque empezamos a producir y no sabemos para qué vamos a producir, ahí van las pérdidas. Entonces después salimos metiéndole los mismos costos, como si fuera madera para hacer río, lo estamos vendiendo para pulpa. Ahí está el problema. Entonces hacemos unas labores que no se deben hacer. Por lo menos si yo voy a vender para pulpa, ¿para qué voy a hacer podas? Entonces empezamos podando y haciendo todas las labores silvoculturales y después vendemos para pulpa. Y en cambio estábamos haciendo trabajo para hacer río. Entonces ahí es donde tenemos el problema.